Bienvenidas y bienvenidos a esta inversión profunda. Hoy vamos a analizar un material muy interesante sobre salud cardiovascular. Son unas notas, una clase 2, que se centra en signos y síntomas clave. Y vamos a poner la lupa sobre todo en tres factores de riesgo que destacan mucho. La dislipidemia, el sobrepeso junto a la obesidad y el tabaquismo. El objetivo es, extraer la esencia de estas notas académicas. Entender bien qué son estas condiciones, qué las causa según este material claro y qué consecuencias tienen. Sacar las claves, ¿no? Muy bien, pues entremos en materia. Si te parece, empezamos por la dislipidemia. El documento dice que es una alteración del metabolismo lipídico. Suena un poco técnico. ¿Qué significa eso en cristiano? Pues básicamente quiere decir que algo no funciona bien con las grasas, con los lípidos en nuestra sangre. O sea, o las lipoproteínas, que son como los vehículos que transportan esas grasas, no hacen bien su trabajo, o simplemente los niveles de esas grasas no son los normales. Hablamos de tener demasiado colesterol total o demasiado LDL, que es el que llamamos colesterol malo, ¿verdad? O también niveles altos de triglicéridos. Y ojo, que tener bajo el HDL, el colesterol bueno, el que limpia, pues también es un problema. También se considera dislipidemia. Vale. Y el material da unas cifras, unos niveles óptimos. Supongo que tener esos números como referencia ayuda. Sí, sí, son útiles. Son valores orientativos, medidos en miligramos por decilitro de sangre, mg/dl. Según estas notas, lo deseable sería, colesterol total, menos de 200. El LDL, el malo, por debajo de 100. El HDL, el bueno, pues por encima de 40. Y los triglicéridos, menos de 150. Son como, el panel de control de nuestras grasas. Entendido. ¿Y qué nos lleva a tener estos lípidos así, alterados? Imagino que la comida influye, pero ¿solo eso? Las notas hablan de varias realidades, varias causas. Efectivamente, casi nunca es una sola cosa. El material apunta a una mezcla de factores. Por un lado, claro, el estilo de vida. Comer muchas grasas saturadas, no moverse, eso es clave. Pero también influyen otras cosas, otras condiciones médicas. Mencionan la obesidad, el síndrome metabólico, Ajá, que es ese pack de tensión alta, azúcar alto, grasa en la barriga, colesterol alterado. Todo junto. También la diabetes, problemas de tiroides como el hipotiroidismo o enfermedades del riñón. Incluso dice que algunos medicamentos, como los corticoides, pueden afectar. vaya. Y claro, no podemos olvidar la genética. Hay familias con más tendencia, como en la hipercolesterolemia familiar. Es Complejo, una mezcla compleja así. Y si no se controla, puede traer problemas bastante serios. El texto menciona la aterosclerosis. ¿Qué es exactamente? ¿Por qué es tan peligrosa? A ver, la aterosclerosis es que las arterias se van endureciendo y estrechando. Imagina que son tuberías. Pues es como si se acumulara óxido y grasa por dentro, formando placas. La dislipidemia es uno de los principales ingredientes de esa placa. Claro. Y si las tuberías se estrechan, la sangre circula peor. Y de ahí vienen los problemas gordos que menciona el documento. Angina de pecho, que es el dolor cuando no llega bien el riego al corazón. Buf. El infarto, cuando ya se bloquea del todo. Accidentes cerebrovasculares, los ictus, o problemas de circulación en las piernas, la arteriopatía periférica. Suena muy serio, la verdad. Y lo que más inquieta es eso que dice el texto de que es un asesino silencioso. Significa que puedes tener todo eso cociéndose dentro y no enterarte. Exacto. Y ese es el gran peligro. Durante mucho tiempo, la dislipidemia y la aterosclerosis empezando no dan síntomas. Nada. La persona se encuentra perfectamente. Por eso lo de silencioso. Ahora, el documento sí menciona algunos signos que, a veces pueden aparecer, sobre todo en casos más graves o genéticos. Habla de exantomas, que son como unos bultitos de grasa bajo la piel, a veces en tendones, Ajá. los tantelasmas, unas manchas amarillas en los párpados, y el arco corneal, que es un anillo blanquecino alrededor del iris. Pero insisto, mucha gente no tiene nada de esto, nada visible. ¿Y cuándo sí que aparecen síntomas más claros? Cuando ya está la cosa más avanzada. Eso es. Cuando el estrechamiento de las arterias ya es importante, pues el cuerpo lo nota. Falta riego.
El material habla de síntomas como fatiga, cansancio fácil, Mm, dolor en el pecho al hacer esfuerzos, la angina que decíamos, o notar que ya no puedes hacer el mismo ejercicio que antes. Y si la cosa se complica más, pues ya vienen los eventos graves, un infarto, un ictus o incluso una pancreatitis aguda, si los triglicéridos están por las nubes. También puede aparecer la disnea, esa sensación de falta de aire. vale. El documento también se mete un poco en la fisiopatología. Habla de vías exógena y endógena, el papel del hígado. ¿Podríamos simplificar un poco ese proceso? ¿Cómo se llega de tener grasa en la sangre a tener las arterias taponadas? A ver, intentémoslo. Simplificando mucho, ¿eh? Nuestro cuerpo maneja las grasas que comemos. Eso sería la parte exógena. Y también las que él mismo fabrica y transporta, la parte endógena. El hígado es como la estación central de todo este tráfico de grasas. Fabrica colesterol, lo empaqueta en las lipoproteínas, LDL, HDL, para mandarlo a donde haga falta. Y también recoge el que sobra para eliminarlo. Vale. El lío viene cuando este sistema se desequilibra, o comemos demasiadas grasas malas, o nuestro hígado no gestiona bien el tráfico. El resultado, circula mucho colesterol malo, el LDL, que tiende a pegarse en las paredes de las arterias, mientras el bueno, el HDL, que debería limpiar, pues o no da abasto o está bajo. Ese depósito de LDL causa inflamación, la arteria se pone dura, se estrecha, y ahí empieza el riesgo. Creo que la idea general se entiende. Y una última cosa sobre la dislipidemia. Las clasifica en primarias y secundarias. La diferencia principal es de dónde viene el problema, básicamente. Exacto. Las primarias son, digamos, de fábrica, tienen base genética, se heredan. La hipercolesterolemia familiar es el ejemplo típico. Las secundarias, en cambio, vienen por algo más. Otra enfermedad como la diabetes o el hipotiroidismo. Ya. Un estilo de vida que no ayuda. Mala dieta, sedentarismo o incluso, como decíamos, algunos fármacos. Y es importante distinguirlas porque en las secundarias, si tratas la causa de fondo, a menudo mejoras la dislipidemia. Entendido. Pues hemos profundizado bastante en esto de las grasas en sangre, que parece un enemigo a veces invisible. El material nos lleva ahora a otro factor de riesgo, uno que suele ser más evidente, aunque no menos complejo: el sobrepeso y la obesidad. ¿Cómo los enfoca este documento? Pues usa las definiciones de la OMS, de la Organización Mundial de la Salud. Básicamente los define como una acumulación de grasa corporal excesiva que puede ser mala para la salud. Y la forma de medirlo en adultos es con el IMC, el índice de masa corporal, que relaciona peso y altura. Sí. Los umbrales que dan las notas son los habituales. Sobrepeso, si el IMC es 25 o más, y obesidad, si el IMC es 30 o más. Son las definiciones clínicas estándar. Son los números que siempre oímos. Pero más allá del IMC, ¿insinúa el material por qué esa grasa acumulada es un problema para el corazón, para los vasos? A ver, estas notas no entran en un análisis súper detallado de la fisiopatología de la obesidad en sí, pero la colocan claramente como factor de riesgo cardiovascular. Y también como causa de dislipidemia secundaria, como acabamos de ver. Claro. La implicación, que es conocimiento médico general, es que el exceso de grasa, sobre todo la de la barriga, no es un almacén inerte, que va, es muy activa metabólicamente, libera sustancias que inflaman, contribuye a la resistencia a la insulina, que lleva a la diabetes, se asocia a tensión alta y, como vimos, puede alterar directamente el colesterol y los triglicéridos. Digamos que crea un ambiente interno que favorece la inflamación y la aterosclerosis. El documento menciona una fuente, worldobesity.org, como para indicar la escala global del problema, aunque no de cifras aquí. Queda claro, no es solo pesar más, es lo que esa grasa extra le hace al cuerpo por dentro. Y con esto llegamos al tercer gran factor que resalta el material. Uno, que es claramente una conducta, el tabaquismo. La definición que da el texto es muy directa. Sí, es una definición médica, contundente. Lo llama enfermedad adictiva crónica. Dice que es curable con tratamiento, pero ojo, potencialmente mortal si no se trata. Y un punto muy relevante que subraya: considera al fumador un enfermo neurológico. Impacta eso. Sí, porque la adicción a la nicotina afecta directamente al cerebro. Explica que la nicotina crea una dependencia física y psicológica muy fuerte.
hace que fumar sea compulsivo, y que los efectos de la nicotina, que pueden ser estimulantes o relajantes según la dosis, pues refuerzan el hábito. Es la nicotina, insiste el texto, la responsable de la adicción, de la tolerancia, eso de necesitar más para sentir lo mismo, y del mono, del síndrome de abstinencia al dejarlo. La descripción como enfermo neurológico, desde luego, da que pensar. Y las estadísticas que acompañan a esto en el material son, bueno, demoledoras. Sí, los datos que recoge el documento, citando a la OMS y al Ministerio de Salud de Colombia, pintan un cuadro muy, muy sombrío. No vamos a listarlos todos porque son bastantes, pero hay ideas muy fuertes. Afirma que es la principal causa de muerte evitable del mundo. Millones de muertes cada año. Evitable. Sí, y un dato que, bueno, que pone los pelos de punta y que subraya el texto. Dice que es el único producto de consumo legal que mata a la mitad de sus consumidores habituales. La mitad. Es increíble. Y no solo al que fuma. El humo de segunda mano, dice, causa cientos de miles de muertes al año, en gente que nunca ha fumado. Tremendo. Y sobre Colombia, las cifras que cita el documento del Ministerio de Salud en 2023 hablan de unas 22.000 muertes al año por culpa del tabaco. Son unas 72 muertes al día. Cada día. Sí. Y también menciona el impacto ambiental, las colillas, las toxinas. Son cifras que, bueno, invitan a reflexionar mucho. Ese punto sobre ser el único producto legal que mata a la mitad de usuarios y que encima daña a todos los expuestos, fumen o no, es muy potente. A veces olvidamos esa parte del daño al entorno, ¿verdad? Totalmente. Bien, pues hemos desgranado estos tres grandes factores. La dislipidemia, con sus detalles de colesterol y demás, el sobrepeso y la obesidad, con el IMC y sus implicaciones, y el tabaquismo como enfermedad adictiva con esas cifras terribles, todos señalados como riesgos cardiovasculares clave en este material. ¿Cómo encajan las piezas? Se potencian entre sí. Totalmente. Yo creo que lo crucial al verlos juntos es precisamente eso, la interconexión. Como decíamos, el estilo de vida, la dieta, no moverse, es un hilo que a menudo une la dislipidemia con el sobrepeso y la obesidad. No suelen ir solos. Claro. ¿Y el tabaco? El tabaco actúa como un acelerador brutal del daño en los vasos, daña las paredes de las arterias, facilita que se formen coágulos, reduce el oxígeno en sangre. Y esto lo hace aunque tengas el colesterol perfecto y estés delgado, ¿eh? Pero si además tienes los otros factores, el riesgo no se suma, se multiplica. Es exponencial. Se multiplican. Sí. Entender esto, que no son cosas separadas, sino que interactúan y se refuerzan, es clave para ver por qué la prevención y el control de todos ellos es tan importante. Saber cómo funcionan, conocer las cifras, nos da herramientas para actuar. Tiene todo el sentido. Ayuda a entender por qué es tan importante conocer nuestros números, colesterol, IMC, tensión, y ser conscientes de nuestros hábitos, qué comemos, cuánto nos movemos y fumamos. Es la base de eso que el documento llama de pasada cultura del cuidado, ¿no? Tomar las riendas de nuestra salud. Exacto. Un papel activo. Bueno, creo que le hemos sacado bastante jugo a estas notas sobre factores de riesgo cardiovascular. Hemos aclarado qué son, explorado causas, consecuencias, síntomas o la falta de ellos, y revisado datos que impactan sobre dislipidemia, sobrepeso, obesidad y tabaquismo. Yo creo que lo que más llama la atención al revisar este material es ver hasta qué punto la salud cardiovascular depende de lecciones diarias y de cuánto sabemos sobre estos riesgos. Aunque sean notas de clase, el mensaje de fondo sobre la prevención es constante y una lección clave, sobre todo con la dislipidemia, es esa naturaleza silenciosa que comentábamos. Sí. Refuerza la idea de que no podemos esperar a sentirnos mal para cuidarnos. La vigilancia activa, los chequeos, son esenciales. Sin duda, nos deja pensando en la importancia de prevenir y de no bajar la guardia. Y para terminar, una pequeña intriga que siembra el documento. Al hablar de diferentes culturas del cuidado, menciona la del movimiento, aprender a comer, espacio sin humo, pensamiento positivo, nombra también algo llamado cultura de la vitamina N. No explica qué es, pero ¿qué podría simbolizar esa misteriosa vitamina N en el contexto de cuidar nuestro corazón y prevenir todo esto que hemos hablado? Ahí lo dejamos, como una pregunta para seguir dándole vueltas.